Es un texto breve que está ahí en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Lo hemos leído su versión en el Evangelio de Marcos, pero que ahora podemos también leerlo ahí en el Evangelio de Mateo. Pablo, si puedes habilitar su micrófono y leer para nosotros, por favor. Amén. Dice así: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de Dios es eso, ¿no? Es un tesoro que vale la pena perderlo todo para tenerlo. Vale la pena vender todo para poder apropiarse de ese gran tesoro. Que cuando nos reunimos hoy día, nos reunimos para celebrar eso. El tesoro precioso que tenemos en Jesús. Qué maravilloso es Dios. Qué hermoso es lo que tenemos en Él. Vale la pena perderlo todo para tener a Cristo. Vamos a adorar a ese Dios con una oración de adoración. Vamos a orar al Señor con un corazón abierto, cantando y diciendo: Señor, nosotros te amamos. Y vale la pena perderlo todo para disfrutar de ti, ¿cierto? Para esa oración voy a pedir a que Danae nos dirija en esa oración de adoración, celebrando al Señor, celebrando el tesoro que tenemos en Él. Por favor. Oremos, amado Dios, te damos infinitas gracias, Señor, por el Dios que tú eres, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor, porque tú mereces toda honra y toda adoración, Señor. Gracias, Señor, porque lo más preciado que nosotros tenemos, Señor, es la salvación por medio de tu Hijo, Señor, y porque tú nos justificas, Señor, a través de él. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nuestros corazones se rindan a ti, Señor, que este culto sea lleno, Señor, de ti y que te entreguemos toda la honra y toda la adoración que tú y solo tú mereces, Señor. Permite, Señor, que nuestros corazones hoy, Señor, sean tocados por tu Espíritu Santo, Señor, y que te alabemos, Señor, porque tú así lo mereces, Señor. Te entregamos nuestra adoración, Señor. Te entregamos nuestra alabanza, Señor. Gracias por lo que tú eres en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza está en ti, Señor, y anhelamos, Señor, el día en que tú vengas a buscarnos, Señor, para estar contigo eternamente, Señor. Anhelamos, Señor, estar en la vida eterna, Señor, que tú nos tienes preparado, Señor. Te pedimos en esta mañana que tú te quedes con nosotros, Señor, y que recibas este culto, toda la adoración y la honra que tú y solo tú mereces. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Y para celebrar ese amor que tenemos en Cristo, vamos a cantar de ese amor. Y esa canción es una canción alegre, una canción que nos estimula a cantar con pasión, con alegría. Vamos a celebrar al Señor con esa alabanza, cantando con pasión de verdad. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis
Amén. Que Dios nos dé corazones adoradores, ¿no es verdad? Corazones que lo adoren en espíritu y en verdad. Corazones que realmente estén conscientes de que todo se trata de Él. Pero una vez que nos acercamos a Dios, también nos damos cuenta de nuestra miseria. Por eso es importante reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras falencias delante de Él. Estamos ya llegando en pocas semanas a la Semana Santa, donde celebraremos, recordaremos su muerte y resurrección. Y debemos ir preparando nuestros corazones para ese día también, ¿cierto? Pero ahora quisiera invitar a ustedes a una lectura bíblica que está en Proverbios 3, un texto que va del versículo 11 al 32, un texto muy interesante que habla de la forma como debemos vivir, de la sabiduría que el Señor demanda de nosotros y de los pecados que muchas veces nosotros cometemos cuando no somos sabios en Dios, ¿cierto? Quisiera invitar para esa lectura a nuestro hermano Ricardo Vázquez, para que nos ayude ahí leyendo para nosotros esos textos que va de Proverbios 3, versículo 11 al 32. Ricardo, parece que está con problemas ahí con el micrófono. Hay problemas de internet por si acaso, Mos, en algunos lugares. Ya. Don Rafa, ya que estás con el micrófono prendido, por favor, si nos puede leer ese texto. Voy al texto. Ahí está proyectado. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina, me metieron un cuadrito negro, a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancia que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas. Ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Con sabiduría firmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron caer su rocío. Hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción. Te serán fuentes de vida, te adornarán como un collar. Podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino ni la desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. No niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. No urdas el mal contra tu prójimo, contra el que ha puesto en ti su confianza. No entres en pleito con nadie que no te haya hecho ningún daño. No envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. Hay varias cosas ahí que vemos en ese texto que son consejos de la palabra de Dios, que son instrucciones de la palabra de Dios y que a veces nosotros no hacemos. A veces no ayudamos cuando debiéramos hacer. A veces no somos aquellos que buscan la sabiduría en el Señor. A veces también envidiamos a los violentos. A veces nosotros pecamos en cosas prácticas de la vida. El pecado no está solamente en
en grandes crímenes, en grandes cosas, a veces está en la decisión de no buscar sabiduría en el Señor. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos dé de su gracia, que el Señor nos perdone. Vamos a tener una palabra de oración. Voy a pedir a que Dios se nos dirija en una oración de confesión de pecados, pidiendo al Señor perdón, y pidiendo al Señor ayuda para poder vivir según la sabiduría que Él nos demanda. Amén. Señor, ante tu presencia estamos, Padre, primeramente reconociendo, Señor, lo imperfectos que somos. Reconociendo, Señor, que nuestro corazón está inclinado al mal, Señor, y constantemente nos alejamos de ti, Señor. Nuestra carne, Señor, no quiere buscar de ti, buscar de tu presencia, Señor. Y muchas veces vamos detrás de nuestro corazón, Señor malvado. Padre, rogamos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Señor, de que tengas piedad de nuestras vidas, Padre, porque tus misericordias son infinitas, son grandes, Señor, y solo por ellas no hemos sido consumidos, Señor. Rogamos que tengas misericordia de nosotros, Padre, Señor, y que renueves nuestro corazón, Señor, que transformes, Señor, ese corazón que muchas veces, Señor, es de piedra, Señor, y se rebela contra ti, que lo transformes en un corazón de carne, Señor, moldeable a tu palabra, Señor, a lo que tú quieres para nuestras vidas, oh Señor. Rogamos, Padre, de que tú cada día vayas transformando nuestra vida, Señor, conforme, Señor, a ese varón perfecto que tú quieres, Señor, para nuestras vidas, Señor. Rogamos, Señor, de que tú seas, Señor, obrando en nuestra vida, Señor, y poder ser más parecidos a Cristo, Señor. Sabemos que es muy alto, Señor, ese estándar, Padre, pero tú nos llamas, Señor, a que podamos buscarte, Señor, que podamos buscar tu rostro, que podamos limpiar nuestro corazón cada día, Padre. Ayúdanos, danos sabiduría, Señor, como lo decía el proverbio, Padre. Danos esa sabiduría tuya, Señor, no la sabiduría que este mundo nos entrega, sino danos de tu sabiduría, Señor. Ayúdanos a comprender y a entender tu palabra, a conocerte cada día más, porque como decía Pastor Amos, de la misma forma que entendemos y conocemos de ti, Señor, vamos a poder ver nuestra miseria, Señor, y el pecado que está en nuestro corazón, y vamos a volver a ti, a arrepentirnos, Padre. Señor, te damos gracias porque sabemos que podemos acudir a ti, Señor, porque en ti hay perdón, en ti hay salvación, Señor. Y es por eso que hoy nos presentamos ante ti, ante tu presencia, Padre, para que tú tengas misericordia de nuestras vidas, oh Señor. Gracias por enviar a Cristo, porque sabemos que si hoy podemos estar aquí ante tu presencia, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, es solamente gracias a través de Cristo, Señor. Gracias porque solamente a través de Él podemos ser llamados justos, santos, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu obra maravillosa, Señor, en la cruz, que hoy nos permite, Señor, estar ante tu presencia, Señor, y rogar tu misericordia para nuestras vidas. Señor, sigue bendiciéndonos a través de este culto, Padre. Te damos gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, reunirnos y congregarnos. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor ahora con David Dani, ese himno, un himno clásico de nuestra historia, que revela la celebración de la gracia que tenemos en Jesús. Así que David Dani, por favor.
perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Amén. Gloria a Dios por su gracia que nos transforma. Ese fue nuestro momento de confesión. Y terminando ese momento de confesión, nosotros iniciamos también el momento donde vamos a meditar en la palabra de Dios. Y yo estoy muy contento hoy día de poder compartir con ustedes el segundo mensaje de nuestras miniserie. Todo se trata de él. Empezamos el domingo pasado hablando sobre quién es el Dios que adoramos, estudiando los primeros 2 mandamientos. Hoy día vamos a hablar sobre el tema tiempo para Dios, sobre el 4º mandamiento. Pero mientras preparaba el mensaje me acordé de una película, esa película llamada Hombre de Familia. Bueno, no es una película nueva y de hecho hay una otra película nueva con ese nombre, pero esa es la primera, la de 2000, con Nicolas Cage. Una película muy interesante, un tipo que un exitoso hombre de Wall Street y que vive solo, pero muy exitoso, y de repente por un accidente despierta en la vida alternativa que él podría tener si no fuera tan codicioso, ¿cierto? Él despierta ya casado con la que era su polola de la juventud, con varios hijos, viviendo una vida muy modesta, con un trabajo muy sencillo, pero lleno de vida en esa nueva familia. Y él entonces se ve en esa situación donde las decisiones que él tomó lo llevaron a un cierto camino y él no puede volver atrás. El tiempo es implacable. Y el tiempo pasó y él se dio cuenta de lo que él perdió, de lo que podría haber sido.
habla un poco sobre los valores, sobre las decisiones, pero también habla sobre tiempo. Y fíjate que el tiempo es algo que debemos poner atención, porque todo lo que me domina también domina mi tiempo. Lo que vemos en esa película es un hombre dominado por el ídolo del éxito. Y eso hizo con que su vida se concentrara en eso y él perdió el tiempo para vivir una vida completa. Todo lo que me domina también domina mi tiempo. Yo tengo que reconocer eso. La gestión del tiempo tiende a ser una expresión de adoración también. Y por eso hoy día vamos a hablar sobre tiempo, sobre dedicar tiempo a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cómo debemos hacerlo? Hay obviamente en ese aspecto mucho legalismo y queremos evitar todo ese legalismo, ¿cierto? Vamos a hablar ahí sobre el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es un símbolo ese del pacto mosaico, es decir, el pueblo de Israel tenía muy fuerte ese concepto de la obediencia al cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Ya vamos a ver, es el mandamiento para guardar el día de sábado, ¿cierto? Y era una expresión de la fidelidad de Israel a Dios. Por lo tanto, separar ese día para Israel significaba una marca clave de su participación en el pacto, de su espiritualidad, de su adoración. Vamos a ver el texto. Dice así el texto de Éxodo 20, capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Oremos una vez más. Señor amado, tu palabra está abierta delante de nosotros y queremos, Señor, tu dirección. Habla a nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos ordenaste en ese texto para que nuestra obediencia sea real, no sea meramente una obediencia legalista, ni tampoco podamos mirar con menos importancia al peso que tú nos presentas acá. Ayúdenos, Señor, a ser obedientes. Da, Señor, que nuestra conexión nos permita entender todo lo que vamos a escuchar y estudiar, y que podamos también tener valor para aplicar eso en nuestras vidas. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenísimo, hermanos. Antes de que vayamos a las explicaciones así como más directas, así como qué significa guardar el día del sábado, por qué nosotros ahora hacemos el domingo, cómo podemos obedecer ese mandamiento, vamos a ver qué es lo que dice el texto, así como un repaso paso a paso de lo que dice el texto, ¿cierto? Primeramente, el texto viene con el enunciado ahí que dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Ese es en esencia, el mandamiento, ¿cierto? Por acuérdate, es muy interesante esa expresión porque sugiere ese cuidado mental, así como un convencimiento. No simplemente dice, guárdale el sábado. Dice, acuérdate de ese día para santificarlo. El acuérdate sugiere eso, tomar conciencia de una realidad, entender cómo funcionan las cosas. Y fíjense que vamos a hablar un poco sobre eso también más adelante, pero apela a nuestra conciencia. Segundo, hace referencia al sábado, la palabra sábado o sabbat, ¿no? Como sería la transliteración, es también traducido como día de descanso. Sería el séptimo día, literalmente tal como aparece ahí. Y dice, para santificarlo. Es decir, para separar para un uso sagrado, para separar para Dios ese día, ¿cierto? Entonces, básicamente, eso es lo que está hablando ahí el enunciado del mandamiento. Ahora, viene también la explicación, ¿cierto? Los detalles. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Interesante porque aquí, cuando Dios entrega ese mandamiento, el pueblo era un pueblo en una cultura agraria, ¿cierto? Entonces, el Señor está ordenando la forma de trabajo del pueblo. Primeramente dice que en 6 días trabajarás. El mismo mandamiento que ordena descansar, ordena trabajar, ¿ya? Así que es bien interesante la forma como el Señor
y pone acá. Dios determina tanto el trabajo como el descanso. Pero dice que, pero el séptimo día será el sábado para el Señor. Es decir, ese día será un día diferente de todos los demás, porque ustedes van a hacer cosas diferentes de lo que hacen todos los demás. Será un día para mí, para que ustedes se dediquen a mí, ¿cierto? Al Señor. El Señor cambia el propósito de un día en la semana. Los otros 6, Él deja en abierto, entre comillas, porque deja para trabajar, es decir, hacer todo lo que tiene que hacer. Pero ese día es donde se interrumpe esa dinámica. Hay una interrupción y una definición de propósito para ese día. Y en ese día no harás obra alguna. Es muy interesante porque Él pone a especificar. Porque aquí uno puede hacer lo que hacen, ¿cierto? Los farsas. Es decir, yo no hago nada, pero tengo un montón de gente que hace cosas por mí. Esa sería lo que el Señor quería evitar. Y vemos que aquí hay toda una explicación del Señor que no es un día solamente para los hombres del pueblo de Israel, sino que para los hombres, para las mujeres, para los esclavos, para las esclavas, para los animales, incluso para los extranjeros. O sea, gente de todas las clases sociales, de todos los tipos, todo tenía que parar, incluso el animal, obra alguna, ¿cierto? Todos son iguales delante de Dios y todos deben descansar en adoración a Dios también. Eso es lo que explica esos detalles. Y ahí viene la razón por la que ese mandamiento está ahí. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra. Es decir, el orden de la creación indica que ese mandamiento reposa en el orden de cómo funciona el mundo. Dios no está inventando nada nuevo acá. Cuando Él da ese mandamiento, Él básicamente está explicando, mira, es así como el mundo funciona. El mundo fue diseñado para funcionar de cierta manera. Dios creó el mundo en 6 días, no es por casualidad. Y el Señor reposó el séptimo día, no es por casualidad. Hay una intencionalidad en cómo fue creado el mundo y cómo el mundo reposa, ¿cierto? Entonces, el mundo funciona así. ¿Y qué hizo el Señor en ese día? Él reposó, él descansó. No es que Dios estaba cansado. Aquí ya vamos a ver el significado del descanso, pero el Señor descansó, el Señor bendijo ese día y el Señor santificó ese día. Esas 3 actitudes es la que vamos a utilizar para ver cómo entender el día de descanso. Y el principio fundamental aquí está expresado en ese versículo 11, que es: el hombre debe imitar a Dios en el curso de su vida. El hombre debe imitar a Dios en el curso de su vida. Dios trabaja, yo trabajo. Dios descansa, yo descanso. Esa es la idea que está aquí, ¿cierto? Incluso porque Él es el quien da el ritmo de la vida. Nosotros no podemos adquirir para nosotros mismos un ritmo de vida diferente del ritmo de vida de Dios, sin pagar las consecuencias de ello. Básicamente, esa es la esencia del tema acá. ¿Cómo entonces debemos entender el día de reposo? Según Éxodo 20, versículos 8 al 11. Primeramente, entender que en ese día Dios descansó. Descansar, básicamente en el texto, significa dejar de trabajar. Pero debemos entender que lo que Dios está llamando al pueblo a hacer es descansar en Él. ¿Por qué? En el concepto hebreo, la idea de descanso no es una idea meramente negativa, en el sentido de no hacer algo, sino que idea positiva de hacer algo. Descansar en Dios es celebrar lo que fue hecho, celebrar lo que se hizo en los días anteriores. Eso es lo que Dios está mostrando acá. Dios está diciendo al pueblo, yo les he bendecido de lunes de domingo a viernes, por decir de una manera, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a hacer en el séptimo día ustedes? Ustedes van a descansar recordando lo tanto que los he bendecido. Descansar recordando que ustedes tienen en mí todo lo que necesitan. Es el descanso en la realización de la obra completa de Dios. Es satisfacción en Dios. La obediencia en esencia del cuarto mandamiento está en el hecho de encontrar placer en Dios. Y por lo tanto, en ese día, descansar en Dios significa reconocer que Dios completó su obra y nosotros nos gozamos en Él. Celebrar a Dios que ha creado el mundo y nos ha dado recursos para vivir, para crecer. Y es interesante también porque el descanso tiene que ver con la
con asumir la agenda de Dios. Mira lo que dice aquí Bruce Waltke, que es uno de los académicos más capos en el Antiguo Testamento. Él dice lo siguiente: cuando interrumpimos nuestra agenda en el séptimo día, entramos en la esfera sagrada de la acción de Dios. Por medio de la observancia del día de reposo, permitimos que los propósitos divinos irrumpan sobre los nuestros. Si el Señor nos manda descansar, es porque hay descanso en Él. Dejar de trabajar, por lo tanto, termina siendo una declaración de propósito para mi vida. Una declaración de que mi vida no descansa, no está en el trabajo que yo hago. Yo puedo confiar en Dios. Puedo, y más, debo imitar a Dios. Cuando descansamos, declaramos eso, que nuestra satisfacción está en Dios. Hay mucha gente insatisfecha y mucha gente cansada. Seguramente usted va a decir: yo estoy cansada, esa cuestión de la cuarentena, ese atado, la tensión de contagiarse, no contagiarse, y pone la máscara y lava la mano, genera una presión, un desgaste, y estamos cansados. Y el descanso físico meramente separado del descanso espiritual en Dios no es suficiente. El Señor nos llama a descansar en Él. El Señor también nos llama a imitar a Dios. Fíjate que la razón por la cual Dios demanda que obedezcamos ese mandamiento es porque Él creó el mundo así. El mundo funciona así. Imitamos a Dios en la forma como la vida debe ser vivida. Si estás demasiadamente cansado, a lo mejor estás yendo mal. Debes imitar a Dios. Eso es lo que Él está diciendo. Y no solamente descanso yo físicamente, descansa mi mente. Interrumpir el trabajo significa que yo encontraré y celebraré el placer de estar con Dios, de todo lo que Dios ha hecho, pero también voy a literalmente dejar de trabajar. Voy a dejar de pensar en eso, a de preocuparme con eso, a de vivir eso todo el rato. Y el Señor ha hecho eso. Y el Señor dijo que está bien parar. Y es no solamente bien para mí, es bien para el mundo. Porque el descanso no solamente es mío, pero descansa también la tierra. Descansan las demás personas. Permito que otros puedan relajar y descansar también. Así que más que un mandamiento, obviamente que es un mandamiento, es la determinación de cómo el mundo funciona. Pero, ¿cómo nosotros vemos eso en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento obedecía eso de una forma quizás llegaba a ser muy metódica y muy legalista. Pero ¿cómo vemos en el Nuevo Testamento? En Cristo se cumplió nuestro descanso, porque el concepto bíblico de descanso apunta hacia el final, apunta hacia el fin de la historia. 6 días, el fin fue un día de descanso. Entonces, el concepto del descanso aquí es también un concepto escatológico. Es un concepto que habla del fin de los tiempos. Y de hecho, la Biblia dice que en Cristo, nuestro descanso fue completo. Es decir, descansar realmente o guardar el día de reposo debe ser entendido como una expresión de un principio escatológico en el cual la vida humana está edificada. Un principio del fin de los tiempos, un principio de cómo el mundo va caminando hacia el final. Y todo está armado dentro de esa misma lógica, ¿cierto? Toda la historia apunta a un fin, a ese descanso. Y en Cristo tenemos ese descanso definitivo. Él es la esperanza de que nosotros llegaremos a la tierra prometida, que es el descanso que Dios promete ahí al pueblo hebreo, ¿cierto? Pero significa también que en Cristo, y esperar en Cristo, nosotros descansamos en la esperanza de lo que vendrá en el futuro. Y aquí hay un punto interesante. Aquí es porque nosotros celebramos el domingo y no el sábado. El pueblo del Antiguo Testamento, ellos esperaban la llegada del Mesías, ¿cierto? Toda la perspectiva de vida de ellos era basada en una expectativa de una salvación futura que todavía no se había concretado. Cuando Cristo vino, nuestro descanso se hizo pleno, pero no total. Parece incoherencia de términos, ¿no? Pero pleno en el sentido de que todo lo que había que hacerse para que la redención fuese
posible se hizo en Cristo. Él terminó su obra. Pero nos llama también a mirar hacia el futuro. Ahora nosotros, diferente del pueblo de Israel, no miramos esperando una salvación que vendrá. La salvación ya vino. Y por eso nosotros no miramos hacia el séptimo día, sino que al primer día de la semana. Porque ahí es donde ese descanso se hizo concreto para nosotros. Descansamos porque todo lo que había que ser hecho para nuestra salvación fue hecho en Cristo. Pero la salvación final todavía vendrá. Pero ya estamos seguros que esa obra ya se concretó. Despertamos el domingo por la mañana, el domingo de la resurrección, el domingo donde al vencer la muerte, Cristo venció todo que tenía que vencer para dar a nosotros ese descanso. Porque los maestros judíos decían eso. ¿Cómo podemos entender el día el día de la eternidad? ¿Cómo es la vida en la eternidad? Ellos decían, es como el sábado. Cuando hablamos de descanso acá, estamos hablando de la forma como viviremos en la eternidad, pero la anticipamos de una forma micro y la experimentamos de una forma imperfecta y limitada, pero al hacerlo acá, hacemos eso de una manera incluso profética, es decir, yo creo que mi vida está en descansar en Dios enteramente. Y ese descanso se vive porque Cristo conquistó para nosotros el derecho de descansar en Él. Fíjate en lo que Jesús dijo. Vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y los haré descansar. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde la gente está cansada, tiempos donde la gente está agotada y la gente no ha encontrado en Cristo ese descanso. El mandamiento, el cuarto mandamiento, el mandamiento del día de descanso, apunta a que nosotros encontremos en Cristo ese descanso, placer en Él. Y cuando dedicamos tiempo específico para hacerlo, estamos haciendo aún más concreto la obediencia a lo que dice Jesús, a ir a Él, llevando nuestras cargas, porque Él nos hará descansar. Él es nuestro descanso. Eso es lo que celebramos cuando guardamos el día del reposo. Con eso entendemos que descansar nos ayuda a vencer al ídolo de la autosuficiencia. Si yo no puedo descansar es porque yo tengo que mantener todo bajo mi control, yo tengo que hacer todo, yo soy autosuficiente. Y eso es un ídolo. Yo puedo descansar porque yo no controlo, yo puedo descansar porque yo no puedo hacer todo. Yo puedo descansar porque mi suficiencia está en Él. Dios es suficiente. Cristo es suficiente para mí. Puedo descansar el corazón y puedo descansar el corazón en Él. Eso es lo primero que vemos. Pero la segunda cosa que Dios hizo en ese día fue bendecir ese día. Y eso es muy importante porque perdón. Porque la gente en aquel contexto y en nuestro podría bastante fácilmente decir, ya ok, nosotros dejemos de trabajar, pero ¿cómo hacemos con la plata? Porque en una sociedad agraria, un día sin trabajo es un día perdido. Al igual que mucha gente hoy día que tiene que salir a trabajar para conseguir el dinero día a día. Es decir, si no sales a trabajar, si no sales a vender, no tienes dinero. No trabajar un día es ganar menos. Por lo tanto, mucha gente argumenta, bueno, eso es un día perdido. Pero en realidad lo que el Señor quiere decir es que no es un día perdido, es un día bendecido. El dejar de lucrar por un día es la expresión de la confianza de que quien me da el sustento es Dios, no soy yo. La guarda del sábado para Israel era así una declaración de que la fuente de toda bendición estaba en Jehová y no en el mero esfuerzo de su trabajo. Incluso porque lo que Dios quería que ellos entendiesen que el campo daba su fruto, los animales daban su producción, porque Él era la causa de esta bendición. Entonces podemos fácilmente interrumpir la dinámica rutinaria del trabajo, porque ¿quién me garantiza el éxito en el trabajo y la bendición y la cosecha? Es Jehová, y no meramente mi trabajo. Dios es dueño de todo, y cuando Él manda detenerse, se puede detener sin perjuicio, o incluso si al parecer siento que voy a tener un perjuicio, puedo confesar o puedo reconocer que hay en mi corazón una especie de ambición, de codicia por tener más y más, y ahí vemos nuestros ídolos surgiendo, ¿no es cierto? Si yo no puedo parar, la pregunta es ¿por qué? Siento que voy a perder plata,
Es un día bendecido, no es un día perdido. Es un día donde celebramos a Dios como fuente de todas las bendiciones. Y es un día donde nosotros decimos al dinero y al trabajo, ¿quién es dueño de quién? Porque ese es el punto. Si yo no puedo parar algo, significa que eso me controla de una forma exagerada. ¿Quién controla a quién? ¿Cierto? Es un recuerdo de que Dios no nos evalúa también por nuestra capacidad de producir. Qué hermoso, ¿no? Dios no nos mide por lo eficaces que somos en nuestro trabajo, por la cantidad de plata que juntamos, por lo eficiente que somos en eso. Por lo tanto, puedo descansar porque sé que Dios me bendice y ese día no será un día perdido. Ahora, más que un día bendecido, esa bendición se manifiesta también en equilibrio para la creación. ¿Por qué? Porque no solamente descansa, imaginemos la sociedad agraria ahí, y que de una u otra manera refleja en nosotros. No solamente descansa la gente al momento de trabajar, pero descansa la tierra que es trabajada. Y ese es un principio que Dios quería que la sociedad entendiese. La relación del hombre con la tierra también debe ser redimida. Y ese es uno de los mandamientos que nos ayuda a tener una conciencia ecológica mucho más desarrollada. El no trabajar, el dar reposo para la tierra, era un principio que Dios aplicó también en los mandamientos, en las leyes civiles de Israel. Es decir, en el Antiguo Testamento habían otras dos leyes. Una que decía que a cada 7 años nadie podía trabajar la tierra. La tierra no sería trabajada. Y tú sabes que cuando no trabajas un año, no vas a tener comida para el otro, porque así funciona. Entonces el Señor dijo, ustedes van a trabajar 6 años y el 7º año la tierra va a descansar. Y no puedes trabajar ahí. Vas a comer ese día, voy a bendecir el 6º año para tener cosecha para 3 años. Porque yo no trabajo el 7º, obviamente voy a trabajar el 8º, pero no voy a comer en el 8º, voy a comer en el 9º año. ¿Cierto? Entonces necesito en el 6º año comida para 3 años. Para el 7º, para el 8º y para el 9º que ya está ahí. ¿Cierto? Ese es un reordenamiento de Dios y un cuidado también, no solamente del ser humano, pero también de la creación. A cada 50 años, es decir, a cada 7 años, años sabáticos, cada 7 semanas de 7 años, era el año del jubileo. El año del jubileo era el año donde todas las deudas eran perdonadas y las tierras se devolvían a sus dueños originales. Es decir, tú tenías una propiedad y estás con corto de plata, la vendí, pero no la vendes así por un precio, cuesta tanto y es tuyo, acabó. Sino que el valor de la propiedad estaba vinculado a los años, hacia el año del jubileo y las cosechas que iba a tener uno ahí, ¿cierto? Si falta 20 años, vale mitad del precio. Si tiene ahí 50 años y vale, si tiene 3 años para el año de jubileo, va de acuerdo al valor que uno podrá obtener. En ese año se devuelve. Se resetea todas las deudas y uno puede recomenzar. Fíjate que el concepto del descanso aquí es un concepto de sanidad también social. No aplicamos y no somos obligados a aplicar estos mandamientos en nuestra sociedad hoy día porque eso era la sociedad de Israel, pero como concepto está ahí. Y nosotros celebramos eso en una forma micro en nuestra propia realidad. Pero ¿cómo vemos el Evangelio? ¿Qué significa esa bendición desde la perspectiva del Nuevo Testamento? Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, esos mandamientos del jubileo, del año sabático, ya no se aplican, pero ¿cómo aplicamos nosotros? Fíjate que cuando nosotros celebramos el día de domingo, estamos celebrando que en ese día la barrera última de nuestra condenación fue derrotada. En el día en que Jesús despertó desde la muerte y salió de ese sepulcro, en ese día todas las limitaciones para una vida plena nos fueron entregadas. No hay bendición mayor, no hay bendición más grande que la que encontramos en el Cristo vivo.
No hay tesoro, no hay bienes, no hay posesiones, nada vale más que la vida que Cristo conquistó para nosotros al vencer la muerte. Por lo tanto, cuando nosotros nos reunimos el día domingo, estamos celebrando la bendición total que conquistamos o que fue conquistada en Cristo a través de su resurrección, porque es ahí donde tenemos vida. Más que bienes, la propia vida, vida eterna. Por lo tanto, cuando nosotros celebramos el Día del Señor, estamos haciéndolo en reconocimiento, debemos hacerlo en reconocimiento de que mi bendición es Cristo, mi tesoro es Cristo. Por eso hemos leído el texto de Mateo 13:44, que dice que un hombre encuentra un tesoro en el campo, vende todo lo que tiene, todo, para tener ese reino. Cristo es nuestro tesoro. Cuando el Señor nos dice que descansemos, porque Él bendijo ese día, esa bendición se aplica así. La vida que tenemos con Él, Él nos bendijo para que nosotros entendiéramos que todos nuestros tesoros están en Él. La pregunta es, si mi corazón todavía sigue inquieto por querer más, ¿será porque mi corazón no entiende que Cristo es suficiente? ¿Será que no he entendido el tamaño, la magnitud de lo que es la resurrección en Cristo? Ese es un día para recordar que no debemos poner nuestra esperanza en las riquezas. Pero también es un día para recordar que incluso en medio a la escasez, en medio del sufrimiento, en Dios está mi bendición. En la esperanza del Cristo resucitado. Ese es mi tesoro. Esa es mi alegría. Hay bendición en ese día. Y al celebrar esto conscientemente, nos apropiamos más y más de los efectos de la victoria de Cristo en la cruz y sobre la muerte. Debemos entender también que descansar nos ayuda a vencer el ídolo del materialismo. A veces medimos las bendiciones de Dios por las posesiones, por la buena casa, el buen auto, las cosas que puedo comprar, el éxito en el trabajo, si me va bien o no. Y nos damos cuenta que el materialismo es algo que siempre quiere más y más y más, y yo tengo que tener más y lo mejor y más, y nunca es suficiente. Al descansar en ese día, celebramos que ya tenemos todo. Dios nos bendijo con toda suerte de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. No hay absolutamente nada que nosotros necesitemos que Dios no nos pueda dar y ya nos esté dando y ya nos dio en Cristo. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Es eso lo que celebramos el día domingo. Es por eso que separamos ese día para el Señor, para aprender a descansar en la suficiencia de Cristo y en el valor de Cristo. Pero hay una tercera razón muy importante por la que Dios determina que guardemos el día de reposo. Porque en ese día Él también lo santificó. ¿Qué significa que Dios haya santificado ese día? Básicamente significa que Él separó ese día para el hecho de santificar, de hacer algo santo, es en el hebreo la palabra separar, ponerlo aparte para un uso y para una finalidad específica para lo divino, para Dios. Santificar significa tomar algo de su uso común para un uso exclusivo. Por lo tanto, esa es la idea aquí. El hecho de que Dios haya santificado ese día significa que Dios dio a ese día un propósito específico. Pero pensemos en el concepto de que Dios haya separado una fracción del tiempo y no una cosa. Porque cuando hablamos de santificación, la mente humana, sobre todo la mente del pueblo de Israel, imaginan cosas sagradas, el objeto sagrado, el templo, ¿cierto? Incluso personas sagradas. Pero cuando se habla de tiempo, de que el tiempo es sagrado, nos suena raro. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros debemos entender la realidad de lo santo no está limitada a las cosas, a lo material. La santidad del tiempo muestra la dimensión
de la adoración al Señor. Es mucho más amplia. Fíjate que algo interesante, Dios está fuera del tiempo, porque Dios no está dentro de la dinámica tiempo-espacio, pero Él demanda de nosotros, no solamente que entreguemos cosas, espacio, ¿cierto? Materia, pero también tiempo. Y el tiempo es algo interesante porque el tiempo es algo que nosotros pensamos que tenemos, ¿sí o no? De hecho, nosotros pensamos que, bueno, tengo que dar un día para el Señor, los otros son míos. No es bien así. La realidad es que no somos nosotros que damos un día a Dios. Es Él que nos dio los otros 6. El hecho de que Él haya santificado ese día significa que en su gracia Él permitió que trabajáramos, que viviéramos en la rutina natural de la sociedad, que constituyéramos familia, que hiciéramos una serie de negocios. Pero que un día Él no nos entregó. Por lo tanto, no es nuestro. No es un día que yo diga al Señor. Es un día que ya es de Él. Y Él demanda que yo recuerde esto. ¿Se acuerda que el mandamiento dice, acuérdate de ese día, porque ese día está santificado? ¿Eh? Recuerda, no es que yo vaya a santificar ese día. No es que nosotros decidamos aquí, no vamos a separar ese día, es el Señor que ya lo santificó. Ya es un tiempo sagrado, ya es un tiempo de Él. Y eso significa que nosotros somos posesión de Dios, tanto cuanto nuestro tiempo lo es. El tiempo no es tuyo. Por lo tanto, no puedes decir, yo no tengo tiempo para Dios. ¿Quién te dijo que tú tenías tiempo para algo? Y pensamos con el corazón bien abierto. Estaba reflexionando todo eso también en el marco de lo que pasó con mi hermano, del grave accidente que él sufrió. Podría haber muerto en ese accidente. Y cualquiera de nosotros, en cualquier momento, podemos fallecer. Estamos hoy día aquí, mañana ya no. No controlamos nada. No somos nuestros, nosotros no somos nuestros. Nuestro tiempo no es nuestro. Al caer, al sufrir un accidente, podemos perder parte de nuestro cuerpo pero uno dice, pero es mi pierna, pero ya no, nunca fue tuya. Esa es la idea de que Dios santifica el tiempo, es porque todo es de Él, incluso el tiempo que vivimos. Ahora, ese tiempo es un tiempo que debe ser vivido para Él. Él determinó el propósito de ese día. No es para hacer lo que yo quiero. Cuando digo día de descanso, uno dice, wow, un día para relajar, dormir hasta tarde, para adelantar el trabajo de la semana, no es tú que pones la agenda del día. La agenda fue definida por Dios, ¿cierto? Es un día para Él. Es decir, es un día en el cual yo debo volver mi pensamiento al Señor. Yo debo reunirme y congregar comunitariamente con el Señor. Recordar que el Señor demanda de nosotros, no solamente como personas, sino que también como comunidad, reunirnos y recordar que somos su pueblo santo. Debemos entender eso. Debemos entender que Él nos llamó a vivir separados. ¿Qué significa separados? No solamente el tiempo es un tiempo santo, sino que también nosotros también lo somos. Es tan así que ahí el texto de 1 Pedro muestra eso. Somos nación santa. Es decir, no es que no tengamos pecado ni nada, es decir, que fuimos por la obra de Cristo llamados a un otro propósito. Y debemos entender eso. Sin adoración no hay santidad. O no hay adoración sin santidad. Santidad tiene que ver la conciencia de que mi existencia y el propósito de mi existencia fue definido por Dios. Y por lo tanto, yo debo vivir dentro de ese propósito. Cuando vivo en ese propósito, estoy adorando al Señor. Estoy propenso, estoy entregando al Señor una vida de adoración al Señor. Somos llamados para eso. Por eso dedicamos el domingo para la celebración del Señor. Dedicamos el domingo para encontrarnos como comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos separados en Cristo.
En Cristo nosotros fuimos elegidos. Él nos hizo una comunidad. Ese día es donde celebramos la alegría de ser pueblo de Cristo, la alegría de ser comunidad, la alegría de haber sido comprados por la sangre de Jesús. Nuestra tendencia es de entender aspectos de la santificación, de la obediencia al cuarto mandamiento, incluso otras cosas, de una forma muy individual. Pero aquí el Señor llama no solamente a personas, sino que a un pueblo. El pueblo debe separar eso. ¿Qué significa? Significa que cuando nosotros reconocemos que no solamente ese día, sino que toda mi existencia debe vivir para la gloria del Señor, me hace mucho más fácil dentro de la dinámica entender que Dios estableció una dinámica natural para la vida y que dentro de esa dinámica yo separo uno de los 7 para pensar exclusivamente en estos temas. No que no vaya a pensar en los otros, y debemos hacerlo. Pero Dios nos dio una exhortación con relación a la forma como administramos nuestro tiempo, para mostrar que nosotros, al separar ese día, mostramos que estamos nosotros también separados todos los demás días. Es el día donde celebramos la alegría de ser cuerpo, el significado espiritual de ser iglesia de Cristo, de estar en los propósitos de Dios. Vivir para la gloria de Dios es el fin y el objetivo de la obra de Cristo. En el día dedicado para eso, declaramos que toda nuestra vida debe ser vivida para los propósitos divinos. Ese día, Él termina dando significado a los demás. ¿Por qué? Porque al celebrar ese tiempo separado para Dios, empezamos a experimentar cómo será en la gloria. Porque la vida eterna es eso. Es una eternidad separada para Dios. Un día santificado es el recuerdo y celebración de para quién yo vivo. Porque esa es la pregunta. ¿Para quién yo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo para mi familia? ¿Estoy viviendo para mí mismo? ¿Estoy viviendo para la sociedad? No, estamos viviendo para Dios. Somos de Él. Por eso el Señor separa ese tiempo para que yo aprenda también de una forma bien pedagógica que mi tiempo debe ser vivido para Él. Pedro va a decir, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es así como nosotros debemos entender el tiempo separado para el Señor. Ahora, descansar en el día separado para ello nos ayuda a vencer el ídolo del control. Como hablamos el domingo pasado, no podemos controlar a Dios, pero a veces tratamos de querer controlar nuestra propia agenda, nuestra propia vida. Muchos están agotados, no porque están cansados solamente, sino que porque no han logrado controlar todos los resultados de las cosas que hacen y se sienten frustrados y desesperados. Descansar nos ayuda a entender que no soy yo quien tenga el control, es el Señor. Y porque Él tiene el control, es Él quien determina cómo la vida debe ser vivida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué un mandamiento tan bueno que nos ayuda a descansar, a gozar en Dios y todo eso, encuentra tanta resistencia en nuestros corazones? Porque la gente empieza, no, es que no es tan así, es que a ver, primeramente tenemos que reconocer que hay mucho legalismo en ese tema y no queremos entrar ahí, no ese es el propósito, ¿cierto? La obediencia legalista al cuarto mandamiento no es obediencia al mandamiento, es desobediencia, porque no respeta el objetivo del mandamiento. El objetivo del mandamiento es que nosotros aprendamos primeramente a encontrar en Dios placer. Cuando encuentro en Dios placer, yo puedo expresar ese placer de ciertas maneras específicas. Por ejemplo, debemos dedicar el día domingo para adorar a Dios en comunidad. Eso tiene que ser una prioridad. Eso tiene que ser algo que es inequívocamente fijo en mi agenda, porque no fue definido solamente por mí. Es algo que yo necesito, y no es que cuando hago eso voy a bendecir los otros 6. Cuando hago eso yo declaro que los 6 días ya fueron bendecidos. Yo estoy celebrando la bendición que vendrá, porque la bendición no es una bendición meramente económica,
es la bendición espiritual de lo que Cristo conquistó en la cruz, de la victoria de Cristo sobre la muerte, que me da esperanza para enfrentar lo que sea los otros días. Y es un llamado comunitario. Por lo tanto, dedica el día domingo para adorar a Dios en comunidad. Eso debe ser lo primero en tu agenda. Eso debe ser prioridad en tu corazón. Porque al hacerlo, nosotros mostramos al mundo que nosotros tenemos un dueño. Y ese dueño nos ha conclamado a anticipar, a experimentar las esperanzas de la eternidad. Pero también desconectas de tus otras labores. Descansa física y mentalmente también. Para eso es. Es Dios cuidándote. Es Dios protegiéndote. ¿Tú crees que todo ese tema de la salud mental lo inventamos nosotros ahora, el siglo XXI? Aquí está. ¿Crees que todo ese tema de cuidar la tierra, de no abusar, de no estrujar la tierra hasta lo último de su sumo, es algo que inventamos nosotros con una conciencia más evolucionada? No, aquí está. Cuando el Señor llama a desconectar de nuestras otras labores, es así, es descansar física y mentalmente, porque el ser humano no aguanta. No soportamos trabajar ininterrumpidamente. Es un hecho. Y por eso el Señor nos cuida así. Fíjate qué maravilloso. El Señor nos da un mandamiento para protegernos de la autodestrucción. Por lo tanto, desconéctate. Y desconéctate tranquilo porque Dios te cuida. Dios te respalda. Ah, pero me va a cortar la plata un día menos y no tengo como que... ¿Será? ¿Será que Dios es tan mezquino que te va a hacer sufrir terriblemente por no tener plata, por haber dejado de trabajar uno de esos días? Nosotros estamos en una cultura que ya muchos ya no trabajan obligatoriamente el día domingo, pero a veces nuestro corazón no se desconecta. Queremos aprovechar para adelantar cosas, no es el día para eso. Desconecta. Es el día para gozar en el Señor, para descansar con tu familia, para cuidar el corazón. Pero por fin, consagra cada minuto de tu vida. Si bien debemos ordinariamente separar un día, sí debemos, pero no significa que solo ese día es un día consagrado al Señor. Ese día es un recordatorio de que cada minuto de mi vida debo vivir para Él. Es Él que me da ese minuto de vida. Nada nos impide que en ese mismo momento nos dé un paro cardíaco y caigamos duros acá. Pensamos que tenemos tiempo, no tenemos nada. Por lo tanto, consagra cada minuto de tu vida. Al hacerlo conscientemente, nos recordamos que mi vida no es mía, es de Él. Por eso podemos descansar. Eso es adoración. Eso es lo que estamos diciendo. Todo se trata de Él, incluso el tiempo. Vamos a orar. Señor, tu palabra nos exhorta de una forma amorosa a confiar en ti, en tu amor. Te pedimos, Señor, que tengamos corazones obedientes para reconocer nuestras limitaciones, para reconocer que los bienes que tenemos y la comida que está en nuestras mesas no la pusimos nosotros, es bendición del Señor. Ayúdanos a entender que al separar ese día de reposo para el Señor, declaramos que de ti vienen todos los bienes. Declaramos también que somos seres frágiles y que si no interrumpimos la rutina de trabajo, sufriremos físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Queremos, Señor, vencer al ídolo del consumismo. Queremos, Señor, vencer al ídolo del control, de la autosuficiencia. Queremos, Señor, vencer todos esos ídolos que nos hacen a veces trabajar exageradamente o a confiar demasiadamente en nuestro potencial, en nuestra capacidad. Queremos también, Señor, vencer al pensamiento que baja perfil a todo eso y dice, no, no importa, no es así, es así. Debemos descansar y debemos hacerlo intencionalmente. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, a encontrar en ese día placer en ti. No queremos, Señor, obedecerte a ti legalistamente, de una forma fría y sin frutos. Queremos, Señor, tener placer en este día.
Queremos que sea un día esperado. Queremos que sea un día para ti. Queremos, Señor, apropiarnos de toda la alegría de la victoria de Cristo. Ayúdanos, Señor, a recordar lo tanto que nos amas, lo tanto que nos perdonas. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú tienes todo bajo tu control, todo bajo tu dominio y que tú, Señor, nos amas. Ayúdanos, Señor, a entender que quien controla nuestra vida eres tú y no nosotros. Quien controla nuestro tiempo, nuestra agenda eres tú y no nosotros. Queremos celebrar eso, Señor. Y que al celebrar así, adorémoste con todo nuestro corazón. Eso es lo que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, habiendo terminado nuestro momento de reflexión, iniciamos ese momento final del culto donde nos preparamos para partir y obedecer eso, ¿cierto? Pero una de las cosas importantes que hacemos domingo a domingo es orar unos por otros. Así que vamos a tener esa instancia de intercesión. Voy a abrir aquí la oportunidad para que ustedes puedan compartir sus motivos de oración, sea de petición general, sea de acción de gracias, sea también por conversión. Así que tengamos ese tiempo de oración unos por otros, orándole a Él con todo nuestro corazón. Ahora vamos a cantar al Señor, pero mientras cantamos, es el momento donde también nosotros ofrendamos a Dios, ¿cierto? Ofrendar es la demostración de nuestra generosidad. Dios nos ha bendecido tanto que tenemos la oportunidad y la posibilidad de ser generosos, pero también aquellos que se han comprometido con el Señor, que son discípulos de Jesús, entienden que todo viene de Él, pero el 10% del Señor demanda que devolvemos con fidelidad al Señor. Esos son los diezmos, ¿cierto? Y ese es el momento, mientras cantamos, nosotros podemos hacerlo a través de las transferencias electrónicas para la cuenta que nosotros utilizamos acá en la iglesia, que es esa cuenta RUT que aparece ahí y que será también enviada en nuestro grupo de WhatsApp, ¿ya? Cantemos al Señor y cantemos con alegría, y mientras cantamos también ofrendamos. Veo al sol de justicia, cubre mi alrededor, su presencia ilumina todo lo que soy. Es tu luz que me envuelve, llena mi corazón. Mis tinieblas venciste con tu salvación. No temeré, en ti confiaré. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Eres esperanza de vida, eres esperanza de vida, eres tú. Eres sol de justicia, mis ojos pueden ver que venciste la noche como el amanecer. Y no temeré, en ti confiaré. Y no temeré, en ti confiaré. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Eres esperanza de vida, eres esperanza
seguro estoy completo en tu amor. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Eres esperanza de vida, eres esperanza de vida, eres tú. Señor amado, nosotros estamos agradecidos porque tú eres nuestra esperanza. Celebramos, Señor, en este día separado para ti y no para nosotros esta esperanza. Porque al depositar todo en ti, tenemos todo. Pero cuando confiamos algo en nosotros, no tenemos nada. Tú eres, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra alegría. Tú eres nuestra paz. Tú eres, Señor, nuestra provisión. Tú eres, Señor, nuestra protección. Eres tú, Señor, que al fin y al cabo nos proteges del virus, del caos. Tú, Señor, eres el que nos cuida. Incluso cuando momentos duros y difíciles nos atacan, tú estás con nosotros. Porque tenemos la certeza de que la esperanza de nuestra vida no está en conducir y vivir una vida acomodada en este planeta. La esperanza nuestra está en que Cristo volverá. Ese Cristo que resucitó un domingo por la mañana, volverá y veremos con nuestros ojos a Él. Veremos su cara y viviremos con Él. Señor, queremos celebrar eso en ese día y vivir esa esperanza todos los demás días. Bendice, Señor, que con alegría podamos despertar mañana para servir a la sociedad, aunque desde nuestras casas. Protege, Señor, a los que salen a trabajar afuera. Guarda, Señor, a los mayores. Guarda, Señor, a los jóvenes. Guarda, Señor, también de las luchas, de los problemas. Protege, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice nuestras familias, nuestros matrimonios. Ayuda, Señor, a que como pueblo tuyo podamos vivir esa bendición de ser un pueblo separado para ti, para bendecir el país donde estamos. En el nombre de Jesús es que oramos agradecidos y que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios, nuestro eterno Padre, y que las eternas consolaciones del Espíritu Santo reposen sobre todos ustedes hoy y para todos siempre. Amén y amén. Y amén. Amén. David, Dani. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.
Amén, hermanos. Gracias a Dios por el culto que hemos entregado. Vamos a pasar algunos avisos brevemente y avisos importantes, más que los que damos de las programaciones, ¿cierto? El grupo base se reunió hace algunos días, hace un poco más de una semana, para definir y para confirmar, más que nada, las estructuras y los liderazgos de nuestra iglesia en el año de 2021, es decir, cómo están compuestos los grupos, ¿cierto? Y así quedó conformada la estructura de los grupos, los liderazgos de los grupos de este año. El grupo base, que es el grupo que está liderando nuestra congregación y que rinde cuentas al consistorio de Valparaíso, es el mismo, ¿cierto? Estoy yo como pastor y están los presbíteros Ricardo, la Tita Marín, la Mari, el Cristian Granada y el presbítero Roberto, ¿cierto? Tanto Roberto como Ricardo son presbíteros en disponibilidad de la iglesia de Valparaíso, ¿ok? Entonces ese es el grupo que lidera la iglesia aquí localmente y que rinde obviamente cuentas ahí al consistorio de la iglesia de Valparaíso, ¿ok? Tenemos también el equipo de servicio y ese fue el equipo que más cambios tuvo este año, ¿cierto? Quisimos aprovechar en el equipo de servicio personas que ya están involucradas con la acción social de una forma genérica, pero también incluir otros hermanos en este grupo. Así que el equipo de servicio quedó compuesto por la Jose, que ya estaba, se integró a los hermanos Cristian Granada, Daniel Astudillo, Rafael Mena y la Danay, ¿cierto? Entonces ese es el equipo de servicio que tiene la función de, además de la logística de la iglesia, que en gran parte ya no podemos hacer por el tema ese de la pandemia, también de cuidar de las canastas de amor y de lo que tenga que ver con la acción social de la iglesia, ¿ok? Tenemos el grupo Alabanza, que es básicamente el mismo del año pasado, solamente se añadió a la Katia, ¿cierto? Que ya estaba cantando con nosotros desde el año pasado. Así que ese es el grupo, con la Mari, la Jose, el Cris, el Robert, el Juanito, el Mike, el Pozo, Miguel, David, Dani y Katia, ¿cierto? Son los hermanos que cantan ahí y que están trabajando también en esa versión, las versiones que estamos utilizando aquí en los cultos, ¿cierto? Los grupos de lo que podemos llamar de grupos de discipulados en la semana, que son los de mujeres, hombres, matrimonios, están compuestos de una forma muy similar a lo que estaba el año pasado, el grupo de mujeres con la Mari y la Yosa. El grupo de hombres está el Robert y el Rafa, ¿cierto? Ahí seguramente el Robert va a recibir una llamada todos los días, ¿cierto? Del Rafa, para ver cómo anda la cosa, ¿no es verdad? Y para ver si ese año el grupo avanza, ¿no? Es siempre una onda en las iglesias, que los grupos de hombres como que no funcionan. Es bien difícil hacerlo funcionar, ¿cierto? Este año el grupo de matrimonios nosotros queremos hacer también funcionar. Vamos a estar Mari y yo con Juanita y Katia, ¿cierto? Vamos a programar ahí las actividades para el grupo de matrimonios y luego vamos a tener ahí la calendarización. Queremos atender ahí a los matrimonios todos. Y el grupo de Prodi Kids se mantiene el mismo, excepto por la Danay, que quedó en el grupo de servicio y quedó compuesto con Pablo, Connie, Felipe y la Marce, ¿cierto? Y Bible Journaling, ahí la Tita es quien la lleva. Y así es como está organizado nuestra estructura de servicio y liderazgo. ¿Qué quiero decir también con esos avisos? Es que esta semana, los grupos que todavía no se han reunido, no se han planificado, que puedan reunirse y planificar sus actividades. El 28, el domingo 28, tenemos una reunión del presbiterio para definir el calendario de las actividades presbiteriales y queremos llegar allí con nuestro calendario listo para saber mejor cómo encajar las actividades del presbiterio en las nuestras. Entonces, mujeres, yo creo que ya se reunieron, pero hombres, vamos a reunir con los matrimonios, Prodi Kids, bueno, la Tita ahí también puede reunirse con ella misma, pero lo de Bible Journal no tiene tanto impacto porque es todos los lunes, pero
Los demás, reúnanse para programar. Vamos a tener una reunión también con el grupo de servicio. Yo les voy a llamar a una reunión esta semana para que tengamos nuestra planificación hecha esta semana. ¿Ok? Entonces, ¿hay dudas, preguntas, comentarios? Excelente. Bueno, programación de la semana. Tenemos el día de mañana Bible Journaling, ¿cierto? No, Queríamos mañana no mencionar- hay. ¿Por qué no hay? Estaba aquí Mañana todo no feliz. hay. Justo mañana no hay porque me invitaron de mi iglesia de México, me invitaron a darles un tema a las mujeres y se reúnen precisamente los lunes a las 5 de la tarde de allá, que son las 8 de acá de nosotros. Entonces, mañana, justo mañana no hay. Pero ya nos Justo habíamos cuando estado iba yo, reuniendo. pucha. El próximo Pero lunes bueno, nos vemos. el otro lunes sí que sí, ¿cierto? Pero sí, esta semana tenemos nuestra 11 con Biblia, donde vamos a reflexionar sobre las implicaciones de lo que escuchamos hoy día, ¿cierto? Así que no deja de ser una instancia también para invitar a un amigo, para invitar a un familiar, a alguien. Es una instancia como que para, en la semana donde tenemos así como que para cuidar el corazón también. Así que próximo jueves a las 8, ¿cierto? ¿Hay mujeres el viernes? Sí, si Dios quiere, hay mujeres y quiero reforzar la invitación para que todas puedan estar. Este año vamos a estudiar el libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Y todavía hay tiempo de sumarse, no empezamos el primer capítulo todavía, entonces están invitadas todas. Las que no están en el grupo de mujeres y quieren participar, manden un mensaje ahí o a mí o a la Tito o a la Jose para que te podemos agregar. Y también estamos haciendo una amiga de oración que ya expliqué en el grupo, pero las que no escucharon la reunión, que va a ser mensual para que intencionalmente podamos tener ese vínculo más cercano unas con otras. Así que todas son muy bienvenidas. Las que no están, las animo a que Buenísimo. puedan participar. Eso. Próximo sábado, los de Prójimo van a Laguna Verde también. Danay. ¡Ay, sí! ¡Sí! Que no se funciona. Sí, próximo sábado. Nos juntamos, por lo general nos juntamos en la COPEC de Subía Santo Sosa, y con respecto a los permisos, tenemos un permiso que nos brindó especialmente una fundación en Santiago, que también lo utiliza Próximo Santiago, y por si alguien pregunta que cómo vamos y no sé qué, tenemos ese permiso y lo podemos, digamos, ofrecer si alguien quiere ir y todo. Tienen que llevar su cocaví, harta agua, protector solar, ropa para ensuciar y ojalá si tienen zapatos de seguridad o zapatos cómodos, ¿ya? Porque la próxima semana sí que se nos viene harta pega, nos vamos a tener que subir al techo, colocar la cercha y si pueden llevar materiales como, ¿cómo se llama? Taladro, que es lo que necesitamos para el próximo sábado bacán. Así que todos invitados. Gracias. ¿Qué horas? ¿A qué hora? ahí en la COPEC? A las 9 por lo general nos juntamos en la COPEC, puede ser un poquito antes, pero siempre a las 9 ya la idea es estar partiendo para estar temprano, para aprovechar bien el día. Excelente. Buenísimo. Y eso para el sábado. El domingo, bueno, seguimos con nuestra escuela bíblica online, un tiempo de aprendizaje. También domingo por la tarde tenemos, el próximo domingo, si no me falla la memoria, ni el calendario, la reunión del presbiterio para definir ahí las actividades del año a nivel regional, presbiterial. Igual, si los hermanos quieren participar también son todos bienvenidos en una reunión abierta para definir ahí el calendario. Es bien interesante, ¿cierto? Buenísimo. Que Dios os bendiga, que tengamos un excelente domingo, que vayamos a preparar un almuerzo rico, a pasarla bien con la familia, a cuidarse, ¿cierto? Y tener una semana de muchas victorias en Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos queridos, que estén Buen bien. domingo. Chao, chao. Que estén Domingo, bien. buena semana para todos. Están verlos, Chao. incluso a los que no vemos. Gloria
que están ahí todos. Sí, Chao, León. chaito, que estén bien. Chao. León está dormido. No, sí me puso, sí me escucha, pero no. Chao, chao. Chao, Juanita. Que no los vi nomás, no los vi yo, pero. Ah, no los veo. Pero se escuchaste, pero yo